y en fisiopatología, y cuando en el último tiempo de mi carrera me dio por estudiar nefrología y ella estaba ahí como docente, como grado 2, como mi profesora en nefrolitiasis. Justamente tenía la policlínica en el Hospital de Clínicas, que es donde nos formamos los médicos en Uruguay. Y además de ser una excelente profesional y una muy buena persona, nos ayuda al equipo médico de UCM como referente de la auditoría médica. Lo que hace ella se encarga del equipo de auditoría de todos nuestros profesionales. Y nada, por eso es un gran placer para mí presentarla. Así que adelante. Robencho, entonces, saludate a todos los países Ah, perdón, y yo que perdón. ya, hágale de una, presente la doctora con todo el protocolo. Aquí estamos todo de mí, no hay ningún problema. Yo entonces Bien. cierro cámara y el escenario es de ustedes, muchachos. Bienvenido y buenas tardes, noches por allá. Buenas tardes para todos. Nada, no sé si me conocen, yo soy el director técnico, director médico de Uruguay, UCM, y nada, y este tipo de actividades, lo mencionaba el otro día cuando me hicieron como un tipo entrevista, son realmente muy significativas para nuestros colaboradores, médicos y no médicos, porque también hacemos partícipes a los paramédicos, a los enfermeros, y nada, y como les decía, es un gran placer para mí presentarles a la doctora María Márquez. Adelante, María. Bueno, muy bien. Bueno, agradecer, Rubén, tu presentación. Realmente, también para mí es un gusto estar compartiendo contigo y con el resto del equipo de UCM horas de trabajo desde que me incorporé. Agradecer también al equipo de capacitación de Colombia que maneja la red de especialistas SEMI por haberme invitado y a Rubén por haberme propuesto. Así que bueno, también buenas tardes a todos los que se han conectado y que van a participar este rato de compartir un poco este tema sobre consultas frecuentes nefrológicas en el ambiente en que cada uno trabaje sobre litiasis renal, y luego en la última parte de la presentación sería infección urinaria no complicada. Damos inicio entonces a aspectos sobre la litiasis renal. Vamos a definir la litiasis renal, como todos saben, en realidad, que es un concepto que está bueno que quede claro. Es una enfermedad crónica que está caracterizada por la formación de cálculos en todo el aparato urinario, renal, uréter y vesical. Son masas de tamaño variable, en realidad cristales, que se forman a partir de la agregación de esos cristales en una orina que se supersatura, que después eso se adhiere al epitelio tubular renal, forma la litiasis y produce el daño a ese nivel. Un aspecto importante, y que lo voy a reiterar en la presentación, es que cuando uno dice que un paciente tiene una litiasis renal, no está haciendo un diagnóstico, ¿bien? Porque puede sugerir una amplia lista de enfermedades subyacentes que son las que hay que atacar para que eso se controle y no recurra. La litiasis renal actualmente es muy común, pero tiene registros muy antiguos de su presencia en la humanidad. Es así que hace más de 7.000 años el arqueólogo Smith, en 1901, en una momia egipcia, halla una litiasis a nivel vesical y la composición fue de oxalato de calcio. La litiasis vesical actualmente ha disminuido mucho su frecuencia, es más prevalente la renal y la ureteral, pero es el 2 al 5% de las litiasis urinarias, la vesical. Pero es interesante tener ese concepto, que es algo muy, muy antiguo, y acá simplemente es una radiografía de un monje que en el año 1760, 1820, se le encontró una litiasis vesical. Es un tema importante, por eso nos pareció interesante conversarlo. Es una patología frecuente. De acuerdo a los estudios epidemiológicos, se sabe que el riesgo de aparición a lo largo de la vida, tanto de las mujeres como de los hombres, hay un porcentaje alto de posibilidad de tener una litiasis antes de los 70 años, un 9% en mujeres, un 19% en hombres. Es un motivo de consulta muy frecuente. Todos hemos
asistido pacientes con esta patología, tanto a nivel prehospitalario como a nivel de emergencia. Hay algunos registros que hablan de un 3,5% de todas las urgencias hospitalarias corresponden a pacientes con litiasis renal y consultan por síntomas vinculados a la misma. También tiene un aspecto muy importante que es el costo estimado en salud por la atención de esta patología. Hay algunos registros que muestran en Estados Unidos costo estimado anual de 2 billones por año en un estudio que se realizó con el dólar en el año 2003 y tiene una alta morbilidad. ¿Qué está pasando en realidad con la litiasis renal en el mundo? Se ha observado que tanto la incidencia y la prevalencia están en aumento. Estos datos surgen de la encuesta de nutrición y de salud que realiza Estados Unidos en la población adulta y de niños, que es un programa de diseño de estudios, que lo que hacen es observar enfermedades y seguirlas a lo largo de los años y ver cuál es el comportamiento y luego permite hacer asociación de factores de riesgo, etc. Y este estudio, el NANES, o el estudio de la encuesta de nutrición y salud de Estados Unidos, en el 94 observaba un 6,3% de los hombres y un 4,1% de las mujeres que presentaban litiasis. En el 2012 se revé y se observa que existe realmente un aumento, tanto en hombres como en mujeres, pasando a un 10,6% y a un 7,1% en las mujeres. Además de ese aumento, que vamos a pasar luego a ver qué puede estar influyendo en que eso haya aumentado, es una enfermedad muy recurrente. Quizás muchos de nosotros hemos visto un paciente con litiasis renal y luego lo volvemos a ver por otra vez esa litiasis renal sintomática y otra vez. Hay una tasa de recaída que puede llegar a ser del 50% a los 5 a 10 años luego de que tuvo su primer episodio, pudiendo llegar a un 75% en 20 años de seguimiento si no hubo un tratamiento, ¿verdad? Y a su vez se ve que el riesgo de recurrencias luego del primer episodio aumenta y luego el intervalo entre las recurrencias también se reduce. Con lo cual la recurrencia es un aspecto a tratar y a tener en cuenta. ¿Quiénes recurren? Bueno, podemos identificar pacientes con mayor riesgo, eso también va a determinar a veces estudios posteriores. Por ejemplo, una edad temprana, que haya una historia familiar de litiasis, eso es un factor muy importante para pensar que el paciente puede recurrir. Que sean litiasis secundarias a un proceso, a gérmenes y a infección, que son los que pueden producir litiasis muy características de struvita, o que exista una enfermedad o una condición médica subyacente, no tratada, no identificada, que mantenga esa excreción alta de solutos en la orina, que supersature la orina y produzca la cristalización con la posterior litiasis. Por eso, importante esa frase de no es un diagnóstico decir que un paciente tiene una litiasis renal, simplemente es un centinela de que algo subyacente hay y debemos buscarlo. Por ejemplo, la enfermedad del hiperparatirismo, el hiperparatirismo primario. Y por último, esta frase dice: su naturaleza recurrente enfatiza la importancia de estudiar por qué el paciente tiene esa litiasis para poder prevenirla y evitar los daños posteriores que esta enfermedad tiene. Es que si lo Hay metes una- así, le apretás el botón. Hay una- acá. Sí, lo sacas. Existe una amplia variación geográfica en la incidencia de litiasis, es decir, en el mundo hay sectores en donde claramente hay una incidencia muy alta. También eso influye en la composición, no la composición, hay números muy frecuentes, pero de acuerdo al lugar del mundo puede haber composiciones muy características. Y se han identificado lo que se llaman los stone belts, es decir, los cinturones de litiasis. Entonces ahí podemos observar un dibujo que en azul ustedes pueden ver las regiones en el mundo que se consideran de alta incidencia de litiasis, ¿verdad? Más allá de eso, el aumento se está observando un aumento. Si bien hay lugares muy característicos donde la incidencia es muy alta, se está observando un aumento en la incidencia en el resto del mundo, y esto ha tenido distintas explicaciones y se ha atribuido a factores climatológicos, el cambio climático, aumento de las temperaturas, a estilos dietéticos que han cambiado francamente y estilos de vida. Todo eso juega un rol importante en el riesgo de tener litiasis.
Y yo me quiero centrar en lo que se empezó a observar últimamente y se le empieza a dar como un aspecto más importante al por qué hay más litiasis, por qué está aumentando la incidencia, y es que en realidad la litiasis renal se está considerando como un desorden metabólico sistémico. Tradicionalmente se consideraba como una condición clínica aislada, simplemente, y no se la relacionaba con otros aspectos. Sin embargo, se ha observado que la diabetes mellitus y la obesidad son factores de riesgo independientes para desarrollar la nefrolitiasis. Como ustedes saben, tanto el estudio NANES como otros estudios han mostrado el gran aumento en obesidad y en diabetes mellitus que está padeciendo la humanidad. De hecho, son epidemias actualmente. Entonces, quería mostrarles un estudio interesante que realizaron estos autores, en donde ellos lo que querían ver es en los pacientes que ya estaban identificados por la Encuesta Nacional de Nutrición y de Salud, el NANES, lo siguieron, del 94 finalizó, del 94 lo siguieron hasta el 2010, y ahí pudieron ver los pacientes que tenían litiasis renal, ver si asociaban o no otros factores de riesgo para tener mayor número de litiasis en el seguimiento. Ahí lo que se ve es el porcentaje de prevalencia de litiasis renal en población con índice de masa corporal normal, estas son mujeres y son hombres, pacientes con sobrepeso y pacientes obesos. ¿Bien? Ahí lo que se observa en realidad es un claro aumento de la prevalencia, en porcentaje de prevalencia de litiasis renal, de acuerdo al aumento del peso. Ahí se vio un riesgo relativo para obesidad de 1,55, o sea que la obesidad claramente se confirma como un factor de riesgo asociado a tener litiasis renal, y es algo importante a tener en cuenta en el momento de prevenir nuevas litiasis. A su vez, algo que me parecía también muy importante resaltar en esta población con litiasis, para no quedarnos que el paciente tiene un cálculo y nada más, que es una enfermedad que puede dañar en forma permanente la función renal. Tan es así que se ha identificado que es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Así que el tener una litiasis que la misma sea sintomática, que sea activa, es decir, que el paciente recurra y recurra y recurra, puede llevar a un deterioro del filtrado glomerular. ¿tá? O sea que es un factor que puede progresar la falla renal. Esto es un estudio que se realizó, distinto, bueno, los que se publicó como muestra ahí la cita, se realizó una pregunta. Los pacientes que tienen litiasis renal, ¿pueden realmente a la larga tener mayor riesgo de enfermedad renal? Sí estaba claro para enfermedades hereditarias, que sí, que son más raras, como la cistinosis o la hiperoxaluria primaria, pero no en la población en general. Y ahí lo que se hizo, este estudio fue, lo que hicieron fueron, analizaron 4.774 pacientes con litiasis renal, hicieron un seguimiento de 1986 al 2003, hicieron registro de pacientes que tuvieran enfermedad renal contra controles, es decir, contra litiasis renal, perdón, contra controles, es decir, pacientes sin alteración de la función renal. Ahí el objetivo que tenían era evaluar el riesgo de nueva enfermedad renal crónica o enfermedad renal crónica extrema o muerte con enfermedad renal crónica. Ellos lo que confirmaron en esa población, que la siguieron casi 9 años, que acá vemos las dos gráficas, hicieron una incidencia acumulativa. La primera es enfermedad renal crónica y la segunda es elevación sostenida de la creatinina plasmática en los dos grupos, en el grupo formador de litiasis y en el grupo control. Y acá lo mismo en el grupo formador y en el grupo control, en la gráfica de abajo, se pudo observar que los pacientes que formaban litiasis renal en la gráfica de arriba tenían una incidencia acumulativa mayor que los pacientes controles con respecto a el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y abajo también, solo por creatinina plasmática, los pacientes formadores de litiasis tuvieron un sostenido aumento de la creatinina plasmática en el seguimiento de 8 años. Bien.
Así que bueno, teniendo en cuenta la importancia en realidad entonces de que un paciente tenga una litiasis renal y lo que lo puede, las consecuencias que esta puede tener, es importante también identificar, saber cuál es la composición de la litiasis renal. Como vemos ahí en la diapositiva, la mayor parte de las litiasis renales están compuestas por calcio y sobre todo por oxalato de calcio. En segundo lugar están las de ácido úrico y posteriormente vienen el resto que ya no son tan frecuentes. O sea que básicamente la mayoría de la población que nosotros asistimos que tienen litiasis renal, la composición es oxalato de calcio y ácido úrico. Hay algún porcentaje que pueden tener fosfato de calcio y algunas son mixtas, pero básicamente las más frecuentes son, tanto en niños como en adultos, el oxalato de calcio. Con respecto a cómo formamos la litiasis renal, y es importante para después poder abordar el paciente desde el punto de vista terapéutico y prevenir las recurrencias. Ahí observamos en la diapositiva que hay 3 aspectos importantes: la dieta y estilos de vida, una predisposición genética o una enfermedad genética y factores metabólicos adquiridos. Estos 3 en conjunción determinan la formación del cristal y posterior crecimiento de la litiasis. Eso genera un nido de formación de cristal sobre el epitelio tubular renal y la formación de la litiasis. Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo para formar esta litiasis teniendo en cuenta esos 3 aspectos en la patogénesis? Bueno, los factores de riesgo para formar litiasis se pueden dividir en modificables y en no modificables. ¿Por qué? Porque realmente sobre los modificables nosotros como médicos podemos actuar y podemos prevenir que estos pacientes recurran en litiasis. Ahí es muy importante entender que hay distintos solutos que se excretan en la orina, como es el calcio, el oxalato, el ácido úrico, el citrato, que las modificaciones en esos solutos, en las cantidades, son los que pueden determinar que se sobresature la orina y esto precipite. Como ven ahí, con respecto a lo que sería calcio, oxalato y ácido úrico, claramente el paciente podría llegar a tener un aumento. Cuando hay un aumento en la excreción de calcio, o en la de oxalato, o en la de ácido úrico, el paciente tiene riesgo de poder precipitar una litiasis de esas características y con esa composición. Por otro lado, existe la disminución del citrato. Saben que en realidad para que una litiasis se forme hay factores o solutos que están en exceso, pero pueden haber factores inhibitorios de la litogénesis y de la precipitación que pueden estar en escasez, digamos. Ese es el citrato, uno de los más importantes. Un descenso del citrato también es un factor de riesgo para poder precipitar. A su vez, por supuesto, el volumen urinario del paciente vinculado a la ingesta hídrica es un factor fundamental que puede determinar un riesgo para precipitar. Y el pH urinario también tiene su rol, ya sea en descenso para lo que serían, por ejemplo, las de ácido úrico, o en aumento para las de oxalato. Por otro lado, también es muy importante lo dietético, y ustedes y nosotros como médicos, en realidad no nefrólogos, no urólogos, sino incluso el médico de atención primaria, tiene mucho que, y la nutrición, por supuesto, los nutricionistas, tienen mucho que orientar con respecto a los factores dietéticos en la posibilidad de que alguien precipite, que alguien tenga una litiasis renal. Se sabe que un aumento exagerado de proteínas animales, un descenso, una dieta pobre en vegetales y frutas, un aumento en la vitamina C, que hay pacientes que lo consumen simplemente por pensar que vitamina C podría ser favorable, así como también un exceso de azúcar. Dentro de los modificables, y que es muy importante, es la medicación, y ahora en un ratito vamos a ver la lista. Hay medicaciones muy comunes que nosotros usamos, que hay que tener en cuenta, que pueden, ya sea por inducir anormalidad metabólica en la orina o por cristalizar el propio medicamento, formar litiasis renal. Y los no modificables, la historia familiar, que es muy importante, factores genéticos propiamente dichos que determinan las enfermedades raras pero que existen, y condiciones médicas donde en realidad uno tiene que identificar una causa como es el hiperparatiroidismo primario para poder tratar y solucionar. Con la medicación acá
yo quiero resaltar, es una lista larga, pero yo quiero resaltar algunos que son muy frecuentes que nosotros como médicos podemos enfrentarnos, y son en el contexto de lo que serían antibióticos, antisépticos y antivirales. Acá tenemos los antirretrovirales que se utilizan en el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como por ejemplo el atazanavir y el restante, que son muy frecuentes en el uso y son factores de riesgo para poder precipitar una litiasis. A su vez, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, en el segundo lugar de la lista, que también, como la acetazolamida, que son utilizados muy frecuentemente en el tratamiento del glaucoma, y el topiramato, que es muy frecuentemente usado para las migrañas. Así que hay que estar atento a que esos factores pueden estar presentes en un paciente para precipitar, sumado a que además pueda tener factores de riesgo como los modificables que ya vimos. Después están la vitamina D, también hay alto tratamiento actualmente con vitamina D, puede producirse hipercalcemia y también eso puede ser una de las causas de precipitación. Hay muchos fármacos, la ceftriaxona, que es algo muy común que se utiliza, si se utiliza en forma prolongada, por mucho tiempo, altas dosis, en pacientes con factores de riesgo modificables pueden realmente producir litiasis. Bien, habiendo hecho esta breve reseña de estos aspectos, ¿cómo se manifiesta la litiasis renal? Que en definitiva nosotros es lo que atendemos en las clínicas, ya sea prehospitalarias o de emergencia, u hospitalarias también. Conceptos importantes, vuelvo a ponerlo, no es un diagnóstico que un paciente tenga una litiasis. Establecer que la tenga no es un punto final de diagnóstico ni de esfuerzo terapéutico. Quedémonos con el concepto de que decir que un paciente tiene una litiasis renal es simplemente un aviso de que hay un desorden metabólico subyacente y que hay que profundizar e identificar la causa. Muchas litiasis renales son asintomáticas, el 10 al 25 son las que se tornan sintomáticas. ¿Y cuáles son los síntomas? Ya muy conocido por ustedes, la presentación clínica de la litiasis renal. El cólico renal es el síntoma más frecuente, tan es así que la nefrolitiasis es la primera causa de cólico renal, es lo primero que pensamos, si bien no es la única, bien, hay un porcentaje que simula ser y no es. Las características de ese dolor es un paciente con un dolor muy agudo, intermitente, como dice la palabra, cólico, bien de víscera hueca, de una obstrucción producida por la litiasis, muy intenso, el paciente generalmente lo hemos visto, es muy inquieto del dolor tan intenso que tiene, se topografía en flanco a nivel de ángulo costovertebral, y de acuerdo a la migración que haga la litiasis a lo largo de la vía urinaria, puede modificar las topografías yendo al abdomen, hacia la parte anterior, incluso inferiormente llegando a la parte testicular o a la ingle. Ahí vemos la figurita, una pequeña imagen donde se observa la migración de una litiasis a lo largo de la vía urinaria, y a medida que migra puede también manifestar las características de topografía del dolor, lo que sí no tiene relación, la severidad del dolor, con el tamaño de la litiasis, sí con la posición. Y de acuerdo también en dónde se ubica, puede tener manifestaciones características. Por ejemplo, cuando la litiasis se ubica en la unión uretero-vesical, generalmente da síntomas muy de irritación, da disuria, urgencia, aumento de la frecuencia por irritación del músculo detrusor. ¿Bien? Por supuesto que puede ir asociado a náuseas y vómitos, y la presencia de fiebre, chuchos de frío, claramente nos tiene que hacer pensar en una complicación como es la pionefrosis, un cuadro grave que puede tener una evolución muy mala. Al examen físico, lo que se observa en realidad, ¿qué vamos a ver? Un paciente que generalmente está inquieto, y esto es un dato que siempre se resalta en la literatura, porque a veces el dolor es abdominal, no tanto en flanco, queda la duda del cuadro agudo de abdomen como diagnóstico diferencial, y habitualmente la peritonitis, paciente quieto, no se mueve. El paciente con un cólico es característicamente inquieto. Es altamente importante registrar los signos vitales, estar atento a elementos que nos hagan sospechar de una complicación, ya sea hemodinámica o infecciosa, la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Lo digo porque muchas veces uno va a ver un cólico y
es como rápidamente, es un cólico, un paciente que ya es conocido, sí, pero muchas veces puede estar complicado o puede ser otra cosa. Sistematizar estos aspectos, tanto en el interrogatorio como en el examen físico, ayudan a que el paciente no tenga complicaciones. Está el dolor en el ángulo costovertebral o en el abdomen, y a su vez también es muy importante, si el paciente tiene dolor testicular, bueno, examinar y confirmar que no hay complicaciones a nivel testicular y que todo es vinculado a la litiasis. Por eso es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Y ahí simplemente marco algunos que son muy importantes. Por supuesto, lo que ya destaqué, la presencia, la sospecha de que pueda ser un proceso infeccioso y complicado por la obstrucción urinaria, como es la pionefrosis, cuadro grave, que puede terminar en sepsis y en muerte. Pero otros diagnósticos diferenciales, que puede ser un dolor abdominal, náusea, vómito, la oclusión intestinal, paciente mayor, hipertenso, con enfermedad cardiovascular, estar atentos si el dolor abdominal, sobre todo, no puede ser una complicación de un aneurisma abdominal, es a veces el cuadro se mimetiza y podemos pasarlo por alto. Mujeres en edad, que puedan estar embarazadas, que desconozcan su fecha última de menstruación, si es un dolor en pelvis, un dolor en abdomen bajo, que pueda ser un embarazo ectópico, la torsión testicular. Es decir, cólico renal puede llegar a ser muy sencillo, pero hay que tener esta sistematización para poder siempre estar atento a otros posibles diagnósticos. Bien, lo primero que hacemos en realidad una vez que el paciente tiene un cólico renal, pensamos claramente que es vinculado a una obstrucción de la vía urinaria secundario a un cálculo, lo primero es tratamiento del dolor, ¿verdad? Es la prioridad en el abordaje del paciente, calmarlo. ¿Ah? Ahí claramente hay muchos estudios que se han realizado que demuestran que el tratamiento de primera línea del cólico renal producido por la litiasis son los antiinflamatorios no esteroideos. Bien, hay distintos trabajos que promueven unos sobre otros, pero los dos fármacos más frecuentemente usados son el ketorolac y el diclofenac. Ahí están las dosis de 30 a 60 miligramos, el diclofenac de 75 miligramos. Se puede repetir la dosis a los 30 minutos si el paciente no tuvo una analgesia adecuada y luego, por supuesto, continuar la evolución del tratamiento de ese dolor con la misma dosis, con la misma droga, es decir, con antiinflamatorios no esteroideos, pasando vía oral y, por supuesto, no extendiéndose más allá de 48 horas el tratamiento con AINES, sabiendo que pueden tener efectos secundarios. ¿Qué es lo que han demostrado los estudios en donde se utilizaron estos antiinflamatorios no esteroideos? Bueno, lo que demostraron, porque son fármacos que tienen una duración de eficacia más larga comparada con otros. Hay una menor necesidad de analgesia de rescate cuando se utilizan estos fármacos como primera línea y tienen menos efectos secundarios comparado con, sobre todo, los opioides. Los opioides, sin duda, que tienen un lugar en el tratamiento del dolor del cólico renal, pero sobre todo la literatura lo recomienda cuando hay una contraindicación para el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso de úlceras activas a nivel digestivo, pacientes con enfermedad renal crónica conocida, que tienen claramente contraindicado el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí el opioide tiene un lugar. Pero, francamente, hay los efectos secundarios de los opioides, tanto náuseas, vómitos, depresión de conciencia, depresión respiratoria, así como la posibilidad del sobreuso y las consecuencias que eso trae, los pone claramente como segunda línea. Una vez que nosotros estamos con el paciente, hicimos todo este razonamiento, es un cólico, lo confirmamos, descartamos todos los diferenciales que pueden llegar a estar, abordamos rápidamente la analgesia, tenemos que ver si el paciente hay que referirlo o no a un centro hospitalario de mayor nivel. Y ahí son distintos los puntos que hay que tener presentes. Que no logremos una analgesia en los tiempos que manejamos, que haya un proceso infeccioso complicado con una sospecha de que el paciente pueda instalar una sepsis, que tenga una anuria, que es muy raro, porque generalmente o es un monorreno, porque la obstrucción urinaria por litiasis en forma bilateral es excepcional, o sea que
Si es un monorreno con una litiasis, extremo dolor y disminución de la grisis, hay que trasladarlo. Posibilidad de que no sea una sepsis, pero que sí tenga elementos sospechosos de infección urinaria también. Hay que trasladarlo. La mujer embarazada con litiasis es un capítulo aparte en la literatura. La mujer embarazada con litiasis tiene mucho riesgo de que el embarazo se complique, con lo cual es una paciente que hay que derivarla. El embarazo es un estado de por sí litogénico, por distintas razones, aumenta la excreción de calcio, hay estasis de la orina por el aumento del tamaño del útero progresivamente a lo largo del embarazo, sumado a que puede ser una paciente que tenga además factores de riesgo modificables previos, lo cual aumenta el riesgo de tener litiasis. Las imágenes ecográficas confunden porque el propio embarazo dilata la vía urinaria, con lo cual hay que hacer estudios más profundos y de mayor resolución para definir si esa litiasis está obstruyendo el flujo urinario. Y hay modificaciones de la creatinina básicamente por el embarazo, o sea que es una paciente que hay que trasladar. Y, por supuesto, si hay sospecha de que el cuadro pueda ser vascular también. Resuelto todo este razonamiento, que es un paciente con un cólico renal, que no tiene elementos de alarma, que no hay diagnósticos diferenciales, que podemos hacer un manejo conservador de esa litiasis, ¿cómo continuamos? Primer punto es definir la analgesia según necesidad, ir haciendo pasarla de la vía intramuscular o intravenosa a vía oral. Se dice que rápidamente el paciente debería tener un análisis de examen de orina para confirmar la presencia de microhematuria, si se hace en el primer día del cólico renal, siempre y cuando el paciente no sepa que tenga litiasis, si sea por supuesto el primer episodio. La presencia de microhematuria, 90% de la probabilidad de que tenga una litiasis. Si ya se hace pasadas las 24 horas, baja mucho la sensibilidad del estudio, pero la literatura lo pone como un examen de bedside, digamos, de al lado de la cama. También el urocultivo, para descartar presencia de infección urinaria aunque no tenga síntomas, y una breve bioquímica sanguínea. Definir con el paciente que es muy importante tener una imagen, que esa imagen, las literaturas dicen en las primeras 24 horas, otras dicen por lo menos no más allá de la primera semana de haber tenido el cólico. Es importante tener una imagen para definir el tamaño de la litiasis, la topografía y la complicación que puede tener, que es la hidronefrosis. Las imágenes, el gold estándar es la tomografía axial computada sin contraste, tiene una mayor sensibilidad y especificidad y ve toda la vía urinaria. Por supuesto que dependerá de las posibilidades locales de poder hacerlo, sino la ecografía es un estudio también de mucha utilidad. Y el concepto del tamaño es muy importante porque el 86% de las litiasis renales se resuelven espontáneamente, quiere decir que el paciente las expulsa cuando tienen menos de 6 milímetros, o sea que el tamaño de la litiasis también define conductas. Conductas médicas, como es la indicación de la medicación de alfa bloqueante, como es la tamsulosina 0,4 miligramos día vía oral, que es un fármaco que está muy estudiado y se ha observado que las litiasis distales mayores de 5 milímetros pero menores de 10 pueden beneficiarse de tratamiento no más allá de un mes de alfa bloqueante, sabiendo que reduce el dolor, acelera y aumenta la probabilidad del pasaje de la litiasis, previene intervención quirúrgica y admisión hospitalaria, con lo cual es importante poder indicarlo y que el paciente lo tome. Siguiendo, es simplemente como un resumen de lo que conversamos de la asistencia cuando vemos a un paciente con litiasis renal, la clínica con respecto a los síntomas, el examen físico si sugiere diagnósticos alternativos, sí o no. Si no lo sugiere, el examen de orina, como les comentaba. Si tiene microhematuria y se hace en las primeras 24 horas, el 90% de chance de que sea en realidad una litiasis, o sea que ahí nos centramos en hacer analgesia médica, identificar factores que determinen su traslado. Y si tiene los factores para indicar traslados, se refiere inmediatamente a un centro de mayor nivel, o si no, entramos en el manejo conservador, con tranquilidad, la imagen, los exámenes,
para detectar sí o no las litiasis y en función de que si las tiene, por supuesto, continuar como mencionamos, ver la presencia o no de complicaciones renales. Bien, por otro lado, terminado esto, no es que el paciente se resolvió, simplemente se resolvió lo agudo y se encamina el poder saber cuántas litiasis tiene, qué topografías tienen, qué tamaños tienen, qué complicaciones ha generado a nivel de la estructura renal y de la función. Pero tenemos que prevenir lo que viene después, sabiendo que la tasa de recurrencia es del 50%, como dijimos, entre los 5 y 10 años. Si es un primer episodio, tenemos que aconsejar para prevenir, entendiendo, y como lo dije al principio, que el paciente, a medida que tiene cólicos, eso indica obstrucción, eso indica daño, eso indica pérdida de función renal y caída del filtrado glomerular. Además del riesgo, por supuesto, de lo infeccioso. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero esto no lo hacemos nosotros, pero sí podemos aconsejar. Y lo podemos hacer nosotros como médicos generales. No tenemos por qué ser muy súper especialistas. Hay mucho médico de familia, médico de atención primaria que puede iniciar un estudio, como vamos a ver ahora, para poder orientar y ya empezar a indicar medidas preventivas. La historia médica es muy importante para poder orientarnos en qué es lo que está sucediendo, en por qué tiene esto. La presencia, por supuesto, bueno, la edad de inicio, cuántos números, si tiene frecuencia y número de litiasis nos va a permitir saber si es un paciente recurrente o no, porque define conductas. Si tiene enfermedad médica conocida que pueda tener factores para dar litiasis, ahí los medicamentos son importantes, la dieta, la obesidad, la diabetes, el ácido úrico, son cosas muy importantes a tener en cuenta para tratar o para pensar que son factores de riesgo presentes. Cirugías, sobre todo cirugías abdominales, ileostomías, cirugías de reconstrucción de vejiga con asas intestinales, enfermedades de Crohn, todas son enfermedades que tienen una condición médica favorecedora. Y como dice ahí, evaluar cuánto toma de líquido, cuál es la dieta con respecto a las proteínas, a los vegetales, a la vitamina C, a la cantidad de azúcar y la historia familiar. Que el tener una historia familiar claramente nos predispone a tener un riesgo de recurrencia y a una característica que es la causa más frecuente de cálculos que son de calcio, oxalato de calcio, y es la hipercalciuria familiar. Por supuesto, una evaluación química donde hay que evaluar la función renal, ionograma, calcio, fosforemia, ácido úrico, gasometría venosa, que nos permite orientarnos, y el examen de orina y urocultivo. Y después está la evaluación más completa, que ya se hace en pacientes recurrentes o de riesgo de recurrencia, y esto está en discusión. Hay profesionales que definen que el primer episodio de litiasis ya merece ser estudiado con una evaluación metabólica completa, en sangre y en orina, con orina de 24 horas, buscando si tiene mucho calcio en orina, si tiene mucho ácido úrico, si tiene fosfaturia, y hay profesionales del tema y especialistas que definen que no, que esa evaluación completa se tiene que realizar en pacientes que recurran o que tengan riesgo de recurrencia, y el riesgo de recurrencia fue lo que valoramos anteriormente. Y un aspecto importante que también lo podemos decir cuando vamos a atender a un paciente que tenga una litiasis renal o que alta sospecha, es que él puede recuperar la litiasis al filtrar la orina o ver la litiasis, porque a veces muchos pacientes dicen la expulsé. Bueno, es de gran valor recuperar esa litiasis porque el estudio de la composición de la litiasis permite orientar todas las medidas preventivas y terapéuticas posteriores. Bien. En suma, entonces, nosotros, ustedes como médicos generales o no especialistas necesariamente, médicos de radio, médicos de policlínica, hay recomendaciones generales que tenemos que hacer a un paciente para prevenirle recurrencias, sobre todo en los pacientes que no tienen historia familiar ni factores de riesgo para recurrir. Simplemente ya diciéndoles el aumento de la ingesta de fluido, de líquidos neutros de 2,5 a 3 litros a lo largo de todo el día, hay una franca disminución de la posibilidad de recurrencia.
La disminución de la ingesta de bebidas carbonatadas, sobre todo las colas, eso es una gran recomendación para hacer. Y modificaciones en la dieta, aumentar fibras y vegetales, disminuir la cantidad de proteínas animales, contenido normal de calcio y limitar el sodio. Todo esto es porque la mayoría de los pacientes tienen hipercalciuria y la cantidad de sodio, si es en exceso, aumenta la hipercalciuria. Y por supuesto que si el paciente tiene sobrepeso o es obeso, hacer una dieta que permita disminuir el índice de masa corporal. Posteriormente, de acuerdo a los estudios que se hagan, como dice esta diapositiva, cuando el paciente en realidad se define hacer estudios metabólicos de orina de 24 horas para identificar perfectamente cuál es el soluto que está en exceso, el más frecuente es el paciente que tenga una hipercalciuria, es decir, más de 250 miligramos de calcio en la orina. Generalmente es la hipercalciuria idiopática y es la que tiene antecedentes familiares. Y ahí, como dice este esquema, ya es más específico para profesionales, pero hay que tratar específicamente si el paciente recurre ya con medicamentos que puedan modificar la excreción de calcio. La dieta ni que hablar, que es la disminución de sodio, el consumo controlado de proteínas animales, el aumento del volumen de líquido. Todo eso, sin duda, para la hipercalciuria, que es la más frecuente, pero para todos. Y si tiene especialmente la hipercalciuria ya y recurre, hay tratamientos específicos que reducen la excreción de calcio a nivel del túbulo renal, específicamente las tiacidas. Así como si encontramos disminución del citrato en orina, que como habíamos dicho es uno de los factores inhibidores de la litiasis. Si el paciente lo tiene bajo, hay que sustituirlo y ahí se le adiciona el citrato de potasio. Bien, terminando entonces esta primera etapa larga e intensa de litiasis urinaria, yo termino con una frase de un profesional y especialista, Frederick Coe, un doctor médico y nefrólogo y especialista de Chicago, Estados Unidos, que siempre termina las charlas y todo su material muy, muy ilustrativo, que tratar los pacientes es lo más importante, no solo las litiasis. ¿Ah? O sea, ese es un concepto que me gustaría que haya quedado transmitido. Bien, pasaría a terminar con la última parte de la charla programada, que sería, y luego, si les parece, pueden surgir preguntas acerca de las dos, es la infección del tracto urinario no complicada. Si les parece, seguimos entonces adelante. Con respecto a la infección del tracto urinario no complicado, simplemente decir también que es, como el anterior, es una patología muy frecuente. Es la infección bacteriana más común en la consulta prehospitalaria, existiendo datos epidemiológicos que hablan de una incidencia anual de infección del tracto urinario en mujeres hasta del 12%, y para los 32 años, la mitad de las mujeres han reportado al menos una infección del tracto urinario. ¿Cómo se clasifican las infecciones urinarias? Bueno, ahí tenemos la infección del tracto urinario no complicada, que lo que quiere decir es que no existen factores de riesgo para que el paciente pueda presentar un peor pronóstico. Ahí los cuadros más característicos son la cistitis aguda, inflamación de vejiga, infección de vejiga, y la pielonefritis en mujer sana, premenopáusica, no embarazada y sin historia sugestiva del tracto urinario anormal. Sabemos que la cistitis aguda es la manifestación más común de infección del tracto urinario, es la más prevalente en mujeres, con una incidencia de 0,7 episodios persona año mujer. Y la pielonefritis es bastante menos frecuente, con 25 casos cada 10.000 mujeres entre la edad de 15 y 34 años. Se puede decir que es una pielonefritis cada 28 cistitis agudas. Y la complicada, la infección del tracto urinario complicada, es aquella que tiene factores de riesgo para presentar un peor pronóstico, y esos factores de riesgo son, bueno, que sea niño, mujer embarazada, que exista una anormalidad estructural o funcional de las vías urinarias, y que el paciente tenga condiciones médicas como es una diabetes mal controlada, inmunosupresión, que puedan determinar que el cuadro pueda tener un peor pronóstico.
Ay, perdón, se me fue la... Disculpen, ahora vuelvo. Ahora sí. Bien. Bueno, como factores de riesgo de infección del tracto urinario no complicada, los factores de riesgo mayores, y estamos hablando de mujeres, es la relación sexual, el uso de espermicidas, el haber presentado una infección del tracto urinario previo también aumenta el riesgo de tener una infección del tracto urinario posterior. Una nueva pareja en el último año se ha visto que aumenta también el riesgo. Y el tener una historia familiar, sobre todo de primer grado, también se ha observado que aumenta el riesgo, planteando la posibilidad de que exista una susceptibilidad genética para este cuadro. Doctora María, ¿estás Sí. compartiendo pantalla? ¿No? No, ¿Estoy ok. compartiendo? No se ve compartiendo, te ves tú. Por si tienes, Perdón, te perdón. hago la Voy a presentación. ver que se me fue quizás. A ver, segundito. ¿No compartí pantalla que se me fue? A ver, compartí mi pantalla. Ahí sí, perfecto. Ahí se sí. sí, Ah, ahí bueno, se ve. No está en modo de perdón. presentación, pero se ve la diapositiva. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Lo anterior, voy bien ahí, retomo factores de riesgo, que fue lo que mencioné, y continúo ya con la siguiente. A ver, un segundito. Ahora sí. Bien. Respecto a la microbiología, la Escherichia coli es el germen más frecuente en ambos cuadros, con el 75 al 95% de los casos provocados por ella. Por supuesto, existen otros gérmenes que también se observan en las infecciones de cistitis y pielonefritis, como la Klebsiella, el Proteus, el Staphylococcus saprophyticus, y hay que tener en cuenta que el espectro microbiano de la cistitis aguda puede ser más amplio en pacientes con algunas características, como es haber recibido antibióticos recientes o haber estado expuestos a los sistemas de cuidado de salud. Ahí pueden aparecer otro tipo de bacterias como bacilos gram negativos, como la pseudomonas, enterococos y estafilococo. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Que es algo también que nosotros vemos muy frecuentemente en atención prehospitalaria y en atención hospitalaria también. La cistitis claramente presenta elementos de irritación urinaria baja, disuria, con o sin aumento de la frecuencia urinaria, con urgencia, un dolor suprapúbico y en algunas oportunidades hematuria. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga cistitis basándonos en la historia clínica? Bien, cualquier síntoma urinario, la probabilidad de cistitis es más del 50% en las mujeres. Hablamos de síntomas urinarios bajos. El 90% de probabilidad de que tenga una cistitis, si además de la disuria, si la paciente tiene disuria, aumento de frecuencia urinaria y no tiene síntomas vaginales, ¿verdad? O sea que es muy importante la presencia de disuria, alteraciones en la frecuencia urinaria y la ausencia de síntomas de la esfera ginecológica. ¿Cuál es la conducta que tenemos cuando es primer episodio de síntomas irritativos bajos urinarios con estas características y son típicos y no tiene comorbilidades? Claramente el diagnóstico se hace en forma clínica y no se realiza estudio. Si se realiza el estudio, como siempre, es a través de un examen de orina utilizando un dipstick, que habitualmente esos dipsticks tienen test para valorar la presencia de esta grasa leucocitaria y la presencia de nitritos, que cuando están presentes tienen una sensibilidad de un 75 o un 82% de especificidad, pero la clínica es muy importante y soberana si el cuadro se presenta con síntomas típicos, como les dije, y entonces el examen de orina no sería necesario.
Ahora sí, mujer con síntomas urinarios atípicos, que no estén presentes los que dijimos anteriormente, o que agregue nuevos síntomas, o empeore los que tenga, en el contexto, por ejemplo, de estar tratada, o aparezca hematuria, ahí sería necesario, sí, hacer un examen de orina, ¿tá? Para poder determinar si existe o no existe una cistitis, ya que la presencia de piuria lo sugiere y la ausencia no sugeriría otro diagnóstico. Con respecto a la pielonefritis, la presencia de fiebre, de chuchos de frío, dolor en flanco o dolor en el ángulo costovertebral, sin o con elementos de cistitis, eso es variable, apareciendo al examen físico un dolor en el ángulo costovertebral y fiebre, son los elementos característicos del examen físico, y ahí sí, en la pielonefritis, el urocultivo y el examen de orina son importantes. El urocultivo nos permite confirmar la presencia de bacteria y la susceptibilidad antibiótica. Bien, normalmente a veces hay pacientes de mayor edad con sintomatología un poco bizarra que tienen en realidad relación al sistema urinario, pero no tienen las características que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, que tuvieron una nocturia urinaria, una incontinencia urinaria pero que es crónica, un malestar general que también es habitual, o turbidez o mal olor. Siempre estamos hablando de pacientes, por supuesto, que no tienen sonda ni nada, son pacientes sin estas comorbilidades que mencionábamos, o cambios no específicos en el estado mental o funcional en ausencia de síntomas urinarios. Ahí muchas veces se tiende a realizar examen de orina, urocultivo, en búsqueda de una probable infección urinaria que explique estos cambios. Bueno, distintos trabajos del 2021 han mostrado que en realidad no estarían explicadas estas alteraciones inespecíficas, tanto en los síntomas urinarios como en las alteraciones del estado general de las pacientes con infección urinaria. Y como muchas veces estas personas son mayores, se les da antibiótico-terapia sin estar eso confirmado, y puede generar complicaciones posteriores como mayor clostridio, diarreas, etcétera, que son cuadros que terminan siendo graves. Ahí lo que se sugiere, siempre y cuando estos sean elementos crónicos y no que tengan elementos de agudeza, es decir, puede ser un paciente con malestar general, incontinencia urinaria, todo crónico, pero agrega algo agudo, de corta duración y de la esfera urinaria, ahí sí, es un paciente que tiene alta chance de tener una infección urinaria de esas características. Si no, la idea que si esto es habitualmente crónico y no es un hallazgo específico, la conducta es, por supuesto, estar encima, valorar si es necesario tratarlo, observar, evaluar otros factores que puedan estar explicando estos cambios del estado mental o funcional y, por supuesto, si es necesario, actuar y tratar si hay una infección urinaria. Hay diagnósticos diferenciales porque la sintomatología urinaria baja, dada por disuria, frecuencia, urgencia, dolor suprapúbico, hematuria, puede ser no infeccioso. Y ahí, por supuesto, que en la mujer entran diagnósticos diferenciales, como son los ginecológicos, la vaginitis, con características que agregan, como es, a veces tienen presencia de flujo, prurito, dispareunia, y las causas son variadas. También está la uretritis, que puede dar síntomas que puedan ser, que no orienten mucho, más bien que confundan. Y ahí también es importante, si se hace el examen de orina, porque puede haber dudas y no son elementos típicos, no hay bacteriuria. El síndrome de vejiga dolorosa, que es un diagnóstico de exclusión, pero también finalmente puede estar entre los diagnósticos diferenciales de dolores y disurias permanentes y crónicas, así como la enfermedad inflamatoria pélvica, que tiene elementos característicos al examen físico, como es dolor, a veces fiebre y secreción mucopurulenta. Con respecto al tratamiento, la cistitis aguda no complicada es una condición benigna, se resuelven los síntomas en el 25 al 45% de las mujeres, rara progresión a pielonefritis, se prescriben antibióticos rutinariamente y el objetivo primario es resolver los síntomas. Y hay que tener un aspecto en cuenta de qué es lo que está sucediendo, que hay resistencia a antibiótico creciente entre las cepas uropatógenas de Escherichia coli, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir los tratamientos antibióticos. Y eso tiene que ver mucho con los estudios que puedan tener a nivel local los países en cuanto a la prevalencia de resistencia a antibióticos.
porque eso define las pautas terapéuticas para la cistitis aguda no complicada. Como les dije, la tasa de resistencia a antibióticos está en aumento. ¿Qué paciente pueda tener riesgo de organismo resistente? Es algo que nosotros también tenemos que preguntarnos a la hora de recetar un antibiótico para una cistitis, que habitualmente, como decíamos, mujer joven, sana, sin comorbilidad, primer episodio, tratamos sin tener, exámenes complementarios. Tener en cuenta si el paciente usó recientemente antibióticos de amplio espectro, si estuvo expuesto a sistemas de salud, si viajó a lugares con prevalencia de organismos multiresistentes. Son cosas a tener en cuenta que pueden modificar la sensibilidad del germen que el paciente tiene. Para eso se han definido a nivel mundial umbrales de resistencia para definir los tratamientos. Cuando las tasas de resistencia, cuando existen tasas de resistencia muy altas, como por ejemplo más de 20, determinan que un antibiótico ya no sea más apto para tratar, en el contexto, lo que estamos hablando ahora de infección urinaria. Por ejemplo, la ampicilina, más de 20 y se considera inadecuada. En el contexto de las fluoroquinolonas, que son fármacos que se utilizan para tratar estos cuadros, cuando la tasa de resistencia es más de 10, se recomienda no usar. En el caso del trimetoprim sulfametosazol, cuando la prevalencia de resistencia también es mayor del 20, es un umbral que no se acepta para poder realizar un tratamiento empírico con este fármaco. O sea que a la hora de definir los tratamientos, la prevalencia, si la conocemos, es algo a tener en cuenta. Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones, ¿cuál es el tratamiento de la cistitis aguda no complicada? Bueno, lo realizamos en forma empírica. Y acá hay distintos planes, los países pueden tener distintos planes de acuerdo a su realidad bacteriológica y de susceptibilidad a los antibióticos y de resistencia. Como primera línea, hay distintos tratamientos antibióticos. Los más utilizados, como está expuesto acá en la diapositiva, es la nitrofurantoína, de 100 miligramos vía oral 2 veces al día por tratamientos cortos, 5 días, con una cura clínica elevada. Por supuesto que si hay sospecha de una probable pielonefritis no se usa, y si el clearance de creatinina es menor de 30 minutos, también se desaconseja su uso. El trimetoprim sulfamethoxazol es un fármaco que está puesto como primera línea en la mayoría de las guías internacionales. Un comprimido de fuerte, como de 160-800 miligramos vía oral 2 veces al día. Por un tratamiento corto de 3 días hay una cura clínica alta. Hay que evitar el tratamiento si la prevalencia de resistencia, como dijimos, es mayor al 20%, si uno conoce la prevalencia local. Y se utiliza generalmente en el primer episodio de una mujer joven. Está también la fofomicina, es un polvo, 3 gramos disuelto en agua, una única dosis, con una alta cura clínica. No todos los estudios están de acuerdo que es tan alta la del 91, pero bueno, tiene su buena evolución y es uno de los fármacos de primera línea recomendados, y también hay que evitarla si hay sospecha de pielonefritis. Por último, hay el mesilinam, que es una penicilina, no está disponible en Estados Unidos y nosotros tampoco lo tenemos. Es otra alternativa, que es una penicilina con espectro extendido para gram negativo, y son opciones alternativas de antimicrobianos. Ahora bien, cuando tenemos estos fármacos como primera línea, como les decía, es muy importante tener en cuenta la situación epidemiológica del paciente, si es un paciente de riesgo de tener algún factor de riesgo para resistencia. Y también es importante saber si el paciente pueda tener alergia, intolerancia, tener en cuenta los costos, disponibilidad para definir. Si llegara a haber alguna situación que inhabilitara el uso de los fármacos de primera línea, podemos usarlos de segunda línea, y ahí toman lugar los beta-lactámicos, 500 miligramos cada 12, con una duración un poco más prolongada, de 5 a 7 días. Y en segundo lugar, si hay intolerancia a los beta-lactámicos o alguna contraindicación, entrarían las fluoroquinolonas, como sería, por ejemplo, la ciprofloxacina de 250 miligramos cada 12, por 3 días nada más. La fluoroquinolona tiene una buena es efectiva para el tratamiento, pero lo que se ha visto es que a lo largo del uso existe resistencia, por eso está como segunda línea, y dentro de la segunda línea también como segunda opción. Y con respecto al tratamiento de la pielonefritis aguda no complicada, nosotros estoy compartiendo
el plan que se utiliza en muchísimos países, cada uno podrá tener de acuerdo a la prevalencia y a la disponibilidad de antibióticos quizás otros planes. Se utilizan ceftriaxona, pudiendo ser 1 gramo intravenoso o intramuscular, o amicacina. Si lo vamos a hacer por vía oral, la amoxicilina clavulánico es una muy buena opción, así como el cefuroxime, 500 miligramos vía oral por una duración de 7 días. Y si existe una alergia a los betalactámicos, el ciprofloxacino también tiene su lugar. Esto de la pielonefritis, cuando hay clínicamente la sospecha, por las características que mencionamos al examen físico, cuando se solicita el urocultivo, el examen de orina, se empieza el tratamiento, hay que definir si puede ser ambulatorio o no, y hay que ver si existen o no criterios de hospitalización, que por supuesto que son la presencia de elementos de gravedad, de que el cuadro pueda llegar a ser de evolución hacia la sepsis, así como el paciente que no tolere la vía oral, que tenga una situación social complicada, o que existan situaciones locales a nivel urinario que puedan determinar una complicación o una peor evolución. Cuando se terminan los tratamientos medicamentosos de cualquiera de los dos cuadros, en realidad, ¿qué hacemos en la evolución? En el caso de la cistitis aguda no complicada, no es necesario realizar ningún tipo de exámenes para ver la respuesta que hubo al antibiótico. Por supuesto, si el paciente no responde rápidamente, sabemos que la evolución es siempre rápida. Si no mejoran los síntomas en breve, hay que rever y reestudiar el caso. Si existe como forma de presentación una hematuria, es adecuado repetir ese examen de orina varias semanas después de haber terminado el antibiótico para revalorar si existe o no alguna causa orgánica de esa hematuria. Y como decíamos, si los síntomas son persistentes luego de 48 o 72 horas del antibiótico empírico o recurren dentro de pocas semanas del tratamiento, ahí sí hay que enfatizar a tratar de identificar el germen, realizar un tratamiento empírico con otro agente y ajustar en realidad luego en la evolución el antimicrobiano con la sensibilidad del germen que se haya aislado. Y si los síntomas persisten a pesar del antibiótico apropiado al germen que se aisló, hay evaluación urológica y valorar la realización de imágenes como puede ser una tomografía. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Sé que ha sido largo y extenso y bueno, espero que haya sido de utilidad y bueno, gracias. Doctora, muchas gracias por esta charla tan importante. Si me permite, acá en el chat tenemos algunas preguntas. Entre ellas tengo a Leonardo. Nos pregunta entonces doctora, en pacientes atendidos en el prehospitalario por un cólico nefrítico, ¿en qué casos o situaciones consideraría un traslado a otro nivel de atención? Felicitaciones por la exposición. Bien. Bueno, gracias Leonardo por la pregunta. Es muy importante tener en cuenta algunos aspectos, como mencionamos ahí en la charla. Si la analgesia que estamos realizando, utilizando los fármacos de primera línea y haciendo segunda dosis, el paciente sigue muy dolorido, o sea que la analgesia es insuficiente, hay que trasladarlo para valorar el grado de obstrucción y la complicación que pueda haber a nivel urinario. En segundo nivel, la paciente embarazada. En tercer nivel, que haya sospecha de que pueda haber otro diagnóstico, ya sea un diagnóstico de cuadro agudo de abdomen vinculado a un cuadro quirúrgico de colecistitis o vascular, como puede ser un aneurisma en sufrimiento. Paciente monorreno, paciente con fiebre, con elementos sugestivos de que pueda tener un cuadro infeccioso y que pueda evolucionar a una sepsis. Básicamente, y siempre lo social también, ¿no? La posibilidad de que el paciente pueda mantenerse en contacto con el sistema de salud, que pueda continuar esa analgesia, los estudios posteriores que siempre son importantes, también pueden considerar que el paciente sea derivado a un nivel de atención mayor. Por acá también tenemos otra pregunta de Katia.
buenas tardes. ¿Qué opina de la fenazopirida para disminuir la disuria? Sí, son adecuados. Tienen cierto rol en disminuir la disuria en las primeras horas. Hay unos pacientes que son antiinflamatorios, desinflaman, o sea que no son terapéuticos para el germen, digamos, no es un antimicrobiano ni un antiséptico, pero sí se usan y tienen su lugar para disminuir la sintomatología. Es más, últimamente, no lo comenté, pero se están haciendo en realidad estudios, y todavía no hay nada aclarado, de tratar incluso en esclerosis agudas, solo manejarlo sintomáticamente y ver la posibilidad de resolución y no con antibióticos. O sea, hay estudios en marcha, pero todavía no hay nada descrito. Por ahora es tratar en realidad con antimicrobianos, pero sí, se pueden utilizar y en algunos pacientes tiene buena respuesta. En el chat, doctora Elías, Mónica y Evelyn agradecen y felicitan por la excelente presentación. Muchas gracias. Acá Patricia nos dice, hola, en la PNA del tratamiento con cefurozime y amoxiclavulanico es Sí. cada 8 horas, no cada 12 y por 7 días, no 14. Y en hombres es igual a traslado. Bien, sí, en realidad pueden ser distintos planes. La amoxicilina clavulánico puede ser cada 8 horas y puede ser lo mismo el ciprofloxime acetil cada 12, 500 miligramos. Sí. Correcto, doctora. En este momento no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien, por acá veo que Roberto nos levantó la mano. Roberto, puedes tomar la palabra. Sí, perdón, no puedo por el chat. Una pregunta bien básica. Hablamos muy bien de la nueva terapia, no, que ya se viene haciendo la terapéutica con los antiinflamatorios, ¿verdad? En la emergencia prehospitalaria. ¿Y qué pasa entonces con lo que se sigue haciendo en paralelo, que son los antiespasmódicos más antiinflamatorios combinados? Esa terapéutica quedaría de lado, o sea, quedaríamos entonces con el nuevo concepto de los antiinflamatorios de entrada y no consideramos en el caso los antiespasmódicos. Sí, en realidad no demuestran que modifique la evolución del cuadro y la utilización de antiespasmódicos. Por lo tanto, en las pautas lo que recomiendan es el tratamiento con antiinflamatorio que disminuye la liberación de prostaglandinas, disminuye la peroxidación del uréter, y es lo que se ha mostrado que la evolución es adecuada y con menos necesidad de analgesia de rescate. Ahí está. No, perdón la pregunta porque como no, está perfecto. Sí, está clarísimo y se usa mucho, es verdad. Se usa mucho, el tema que se usa mucho. Y Sí. por eso fue la pregunta, ¿no? O sea, digo, hay que hacer un cambio de mentalidad en eso, ¿no? Porque digo, se usa muchísimo, o sea, por lo menos aquí se usa mucho. No se espera generalmente, o sea, se entra directamente con el antiespasmódico, se usa de repente junto con el ketorol o con el ketoprofeno, ¿verdad? También. Sí, es otro antiinflamatorio que también está dentro de la lista, no lo ponen como primera línea, pero existe, sí. Ahí está. Muchísimas gracias y disculpa la molestia. Por favor, al contrario. Gracias. Por acá también tengo otra pregunta, permítame, la realiza Carlos, dice, buenas tardes, ¿qué opina del extracto del cranberry? Bien, bueno, en las medidas preventivas, sobre todo de las infecciones urinarias bajas recurrentes, que en las mujeres es un aspecto frecuente, más de 3 o 4 infecciones urinarias en el año, se utiliza el cranberry. No hay estudios categóricos que determinen que realmente disminuyan el riesgo de recurrencia,
pero tampoco los inhabilitan porque no tienen, es decir, son medicamentos sin ningún tipo de efecto, son tratamientos sin ningún tipo de efecto secundario, entonces se pueden utilizar, pero no hay estudios que demuestren realmente que tengan efecto en disminuir la recurrencia de la infección urinaria baja. Leonardo nos pregunta, ¿qué opina del uso de opioáceos en el prehospitalario en aquellos casos que no se da con AINES? Sí, los opiáceos tienen un lugar en el tratamiento prehospitalario. Sí, se utilizan y sobre todo se dejan un lugar en el contexto de cuando estén contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos, tanto la morfina como el tramadol. O sea que sí se pueden utilizar, sabiendo que serían como de segunda opción cuando el AINE no tiene su posibilidad de uso. Gracias, doctora. En este momento no identifico en el chat más preguntas, ni tampoco manos levantadas. Doctora, entonces voy procediendo a ir cerrando la charla. No sin antes agradecerle por su participación, tanto a usted también como a todos los compañeros de los diferentes países que nos acompañan. Y bueno, esperar podernos encontrar en otro espacio. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a todos ustedes por haber participado. Gracias, doctora. Gracias. Excelente, María, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. que pasen bien. Gracias. María, felicitaciones, brillante exposición y gracias por la invitación desde Colombia para este tipo de eventos. Hasta luego. Bueno, gracias Leonardo, que pasen lindo. Gracias a todos y gracias por la invitación de nuevo y a todos los que se conectaron.